traders a la clase número 2 del curso de opciones binarias. Bueno, en la clase esta vamos a ver el tema de velas japonesas, qué es una vela japonesa, las partes de las velas japonesas, cómo se forman y los diferentes tipos de velas japonesas. Bueno, empecemos por lo básico. Las velas japonesas básicamente nos indica el movimiento de un activo en un determinado tiempo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cada una de estas velas tiene un minuto desde que inicia hasta que finaliza. Por ejemplo, esta vela, vean. Ahí finaliza, listo. Acá ya empieza la siguiente vela. Lo que nos va a indicar esta vela es el movimiento que hizo el mercado en un minuto. O sea, esta vela finaliza en un minuto y nos muestra el movimiento del mercado en un minuto. Vamos a ver cómo finaliza. Y como sabemos también, tenemos diferentes tipos de temporalidades. Un ejemplo, cada una de estas velas tiene un minuto desde que inicia hasta que finaliza. Y tenemos diferentes tipos de temporalidades. Por ejemplo, acá tenemos temporalidad de 5 minutos, de 10 segundos, 2 minutos, 1 hora. Hay diferentes tipos de temporalidades, que básicamente es lo mismo, nos indica el movimiento que hizo la vela desde que inició hasta que finalizó. Por ejemplo, esta vela, a ver cómo finaliza. Y finalizó. Vean, ¿qué hizo esta vela? Esta vela, ¿a dónde empezó? Empezó justamente acá. Empezó acá, subió, 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 llegó a este punto, no pudo seguir subiendo y empezó a caer. Cayó con todo, nos llegó al punto mínimo y luego subió. Y finalizó la vela japonesa. Y básicamente nos indicó el comportamiento del mercado en un minuto. Perfecto. Y para nosotros saber el comportamiento del mercado, o sea, la información que nos da la vela japonesa, tenemos que saber las partes de la vela japonesa. Bueno, pasemos a las partes de las velas japonesas. Bueno, traders, acá ya tengo dibujada lo que viene siendo una vela japonesa. Esto es una vela japonesa alcista y esto es una vela japonesa bajista. Y vamos a ver las partes. Bueno, tenemos la primera parte que viene siendo la apertura. La apertura es donde inició la vela. Esta vela empezó acá, en la apertura. ¿Qué hizo la vela? Empezó acá en la apertura, empezó a bajar, bajó, 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 bajó y nos llegó al punto mínimo. ¿Qué es el punto mínimo? Se le dice a la puntita de la mecha. Esta punta de la mecha, exactamente la puntita, se le dice mínimo. Llegó al mínimo. El mínimo viene siendo la cotización más baja que alcanzó la vela. Llegó al mínimo y empezó a subir. Subió, 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 subió y nos llegó al ¿qué? Al punto máximo. ¿Qué es el punto máximo? Es la puntita de la mecha. Y viene siendo la cotización más alta que alcanzó la vela en ese tiempo. Llegó al máximo, empezó a bajar y finalizó la vela. Justamente acá. Y así se formó lo que viene siendo una vela japonesa. Tenemos mínimo, tenemos la apertura, tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo viene siendo todo esto. Todo esto es el cuerpo. El cuerpo de la vela, tenemos la finalización, tenemos el máximo y tenemos la mecha. ¿Qué es la mecha? A la mecha le decimos a este palito. Este palito es la mecha. O sea, el palito es la mecha y la puntita de la mecha es el máximo. Mecha se le dice al palito. Mecha, mecha. Bueno, estas son las partes de una vela japonesa. Pasemos a una vela japonesa bajista. Igualmente es lo mismo, vean. Esta vela, ¿dónde empezó? En la apertura. Acá. ¿Qué hizo? Subió, 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 subió. Nos llegó al punto máximo, que es la punta de la mecha, y empezó a caer. Cayó, 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 cayó. Y nos llegó ¿a dónde? Al punto mínimo, que es la punta de la mecha. Llegó al punto mínimo, no pudo seguir cayendo y empezó a subir. Subió y finalizó la vela. Y bueno, y es exactamente lo mismo, vean. Tenemos la mecha, tenemos el cuerpo, finalización, apertura.
es exactamente lo mismo. Esto, si pueden, dibújenlo en una hoja. Y bueno, ahora pasemos a ver un ejemplo en el mercado. Bueno, acá ya estamos dentro del mercado. Y bueno, vamos a ver las partes de cada una de las velas. Por ejemplo, esta vela de acá. ¿Esta vela dónde empezó? Empezó justamente acá, bien. Empezó acá. Esto viene siendo la apertura. Empezó acá, bajó, 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 bajó. ¿Y hasta dónde bajó? Acá si vemos bien, bajó hasta acá, hasta la punta de la mecha. Bajó hasta la punta de la mecha, empezó a subir y finalizó la vela. Acá finalizó la vela. Listo. ¿Dónde inicia la siguiente vela? Si esta vela finaliza acá, la siguiente vela empieza justamente acá. Empezó la siguiente vela, ¿qué hizo? Bajó, 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 bajó. No llegó al punto mínimo de la vela. Subió, subió, subió. No llegó al punto máximo. Luego cayó y finalizó la vela acá. ¿Dónde inicia la siguiente vela? Esta vela finalizó justamente acá. Bien. La siguiente vela empieza en la finalización de esta. Entonces, acá empezó esta vela. Empezó la vela que hizo. Cayó, 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 cayó. ¿Y a dónde llegó? ¿Al punto qué? Al punto mínimo. O sea, el mercado cayó hasta acá y no tuvo la suficiente fuerza para seguir cayendo y empezó a subir. Subió, 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 subió y terminó acá. Perfecto. Si esta es la finalización de la vela, ¿a dónde inicia la siguiente vela? Inicia justamente acá, vean. La vela empezó acá. Empezó la vela acá, ¿qué hizo? Subió, 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 llegó al punto máximo que es la punta de la mecha y empezó a caer con todo. Cayó con todo, cayó con todo. Llegó al punto este, que viene siendo el punto ¿qué? El punto mínimo. Llegó al punto mínimo, subió y finalizó la vela. Perfecto. ¿Y por qué esta vela es de color roja y esta vela es de color verde? ¿Por qué será? Vean. Esta vela empezó acá y finalizó acá. La siguiente vela tenía que empezar justamente acá. Empezó la vela acá y terminó por debajo de la apertura. Un ejemplo. Bien. Esto viene siendo así. Siempre las velas, esta vela empieza en la finalización de esta. Por ejemplo, esta vela, ¿a dónde finalizó? Finalizó justamente acá. Entonces, si la siguiente vela termina por encima, o sea, por encima de la finalización, es alcista. Perfecto. Acá inicia la siguiente vela. Si la siguiente vela que inicia termina por encima, es alcista. Pero si termina por debajo, es bajista, ¿se entiende? Por debajo de la finalización, de la apertura. Acá es lo mismo, vean. Esta vela empezó acá y terminó por debajo, entonces es bajista. Sigamos viendo ejemplos. Entonces, esta vela finalizó acá y acá inicia la siguiente vela. Empezó justamente acá. ¿Y qué hizo esta vela? Lo único que hizo fue caer con todo. Cayó con todo, cayó con todo. Llegó a este punto que viene siendo el punto mínimo y finalizó la vela. Finalizó justamente acá, vean. Acá finalizó esta vela. ¿A dónde inicia la siguiente vela? En este punto. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo esta vela? Empezó acá, vean. Cayó, 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 cayó. ¿Y a dónde llegó? ¿Al punto qué? Al punto mínimo. La cotización más baja que llegó. O sea, esta vela había empezado acá. Hasta el momento la vela estaba bajista. Así fue, vean. Empezó la vela. Estaba cayendo, estaba cayendo, estaba cayendo, cayendo, cayendo. Llegó a este punto y el mercado no pudo seguir cayendo. Y empezó a subir. Subió, 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 subió. Llegó a este punto, la punta de la mecha, vean. Llegó a la punta de la mecha, no pudo seguir subiendo y cayó. Y acá finalizó la vela. ¿Se entiende? Entonces, esto es el punto mínimo. Esto de acá
viene siendo el punto máximo y esto de acá viene siendo la finalización de la vela. ¿Y por qué esta vela es alcista, de color verde? Porque terminó por encima de la apertura, o sea, esta vela empezó acá y terminó por encima. Si termina por encima, es alcista. Perfecto. Entonces, la siguiente vela, ¿dónde empieza? Acá. Justamente acá empieza la siguiente vela. Y vean, esta vela, ¿a dónde terminó? Terminó por debajo, entonces terminó bajista. Muy bien. Bueno, traders, vean acá también. Tenemos un impulso alcista y vamos a marcar las partes de las velas. Tenemos esta vela, ¿a dónde empezó? Empezó justamente acá. Este punto viene siendo la finalización de esta vela. Empezó acá la vela y ¿qué hizo? Empezó a caer, cayó, llegó a este punto, que a este punto, ¿cómo le llamamos? Punto mínimo. Llegó al punto mínimo, no pudo seguir cayendo y empezó a subir. Subió y finalizó acá. Perfecto. Entonces, esta vela terminó por encima de la apertura, entonces es alcista. Perfecto. Acá inició la siguiente vela, la línea blanca. Inició esta vela justamente acá. ¿Qué hizo? Cayó, no llegó al punto mínimo. Empezó a subir, subió. Llegó a este punto, no pudo seguir subiendo y finalizó la vela. Ahí está. Tenemos mínimo, tenemos máximo y tenemos finalización. Y acá inicia la siguiente vela. Y vean, la siguiente vela, ¿por dónde termina? Termina por debajo de la línea blanca. Termina justamente acá la vela. Y como termina por debajo de la apertura, es bajista. Muy bien. Voy a hacer un ejemplo de el movimiento que hace dentro de la vela el mercado. Por ejemplo acá, digamos que estamos en temporalidad de 1 minuto. O sea, cada una de estas velas tiene 1 minuto desde que inicia hasta que finaliza. Perfecto. Acá, 14 y 15 empieza una nueva vela de 1 minuto. O sea, 1 minuto desde que inicia hasta que finaliza. Acá inicia una vela, justamente acá. Inicia la vela y hace esto. Sube, baja, llega a este punto, cae con todo, cae, sube y termina acá la vela. Justamente acá termina la vela. Acá ya son las 14 y 16. 14 y 16. Perfecto. Así se mueve el mercado dentro de una vela. ¿Y cómo viene siendo esta vela? Vamos a dibujarla. Vean. Sabemos que empezó acá. Subió.
Y para que sea bajista, por ejemplo, la siguiente vela empieza justamente acá. Si la siguiente vela termina por encima, es alcista. Si termina por debajo, es bajista. ¿Se entiende? Y bueno, es exactamente lo mismo con las velas japonesas bajistas, porque termina por debajo de la apertura. Por debajo, la siguiente vela empieza justamente acá y termina por debajo. Y por eso son bajistas. Y las velas neutras es diferente. ¿Por qué es neutra? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que venimos en un impulso alcista. Alcista, alcista y bueno. Ahí está. La siguiente vela, ¿dónde empieza? Empieza justamente acá, bien. Si esta vela finalizó en este punto, la siguiente vela empieza acá. Y vean qué hizo esta vela. Subió, 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 subió. Y cayó y terminó en el mismo punto. O sea, termina en el mismo punto de inicio. Esta vela empezó en la línea azul. ¿Y a dónde terminó? En la vela azul. Entonces, cuando la vela termina en el mismo punto de donde inicia, es una vela neutra. Vamos a ver acá un ejemplo en el mercado, así queda un poco más claro. Acá tenemos lo que viene siendo una vela japonesa neutra. Y yo dije anteriormente que una vela japonesa neutra es cuando termina en el mismo punto de donde inicia. Un ejemplo, esta vela empezó justamente acá. ¿Y a dónde finalizó? En el mismo punto. Cuando la vela finaliza en el mismo punto de donde inicia, es una vela neutra. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa por lo siguiente, porque no se sabe si los compradores o los vendedores están en control, o sea, están igualados. Está igualada la oferta y la demanda. Bueno, traders, para finalizar la clase de hoy, vamos a ver 3 tipos de velas. Velas de fuerza, velas débiles y velas de indecisión. Las velas fuertes tienen mucho cuerpo y poca mecha. Pasemos al mercado a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá traders, vean. Acá el mercado tenía mucha mecha, entonces esta vela no es de fuerza. ¿Por qué? Porque tiene mucha mecha y poco cuerpo. Y vean esta vela. Tiene poca mecha y mucho cuerpo. Al cuerpo le decimos a todo esto, vean. Vean qué cuerpo grande. Esta vela, comparada con estas dos anteriores, es mucho más grande, entonces tiene mucho cuerpo y poca mecha. Entonces viene siendo una vela de fuerza. Veamos más ejemplos. Vean acá. Esta vela, ¿qué tiene? Poca mecha y mucho cuerpo. Es vela de fuerza. Como dije anteriormente, las velas de fuerza tienen mucho cuerpo y poca mecha. Pero también eso es relativo, porque muchas veces las velas que tienen mucha mecha son de fuerza. Acá tengo un ejemplo, vean. Digamos que esta línea blanca es una zona de resistencia. El mercado empieza justamente acá, la siguiente vela. Empieza acá, lo que hace, sube, 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 sube. Llega a este punto y cae con todo. Y termina así. Y termina justamente así la vela. Para ustedes, ¿esta vela es de fuerza o de debilidad? Como yo expliqué, las velas de fuerza tienen mucho cuerpo y poca mecha. Y acá vemos que esta vela tiene muchísima mecha. Pero paso a decirles que esta vela es una vela de fuerza. ¿Y por qué es de fuerza? Por lo siguiente, vean. Esta vela, ¿a dónde empezó? Empezó justamente acá. Empezó la vela y empezó a subir. Subió, 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 subió. ¿Y a dónde llegó? A la punta de la mecha, que viene siendo el punto máximo que alcanzó. Llegó al punto máximo y acá, y justamente en este punto, entraron muchísima gente en ventas y hizo esto el mercado. ¡Pum! Cayó con todo. Y finalizó acá. Entonces, acá que vemos que tenemos muchísima fuerza de los vendedores, que cayó con todo el mercado. Entonces,
esta mecha de acá nos está indicando que hubo mucha gente vendiendo, mucha gente haciendo ventas acá. Entonces por eso también es una vela de fuerza. Bueno, traders, pasemos a las velas débiles. Las velas débiles tienen poco cuerpo y mucha mecha. Vayamos al mercado a ver un ejemplo. Estas velas de acá. Como vemos tenemos mucha mecha de ambos lados y poco cuerpo. Entonces es una vela de debilidad. Nos indica que el mercado se está agotando. Por ejemplo, acá también tiene poco cuerpo y mucha mecha. Entonces estos son velas de debilidad. Al igual que acá, vean. Mucha mecha y poco cuerpo. Generalmente las velas de debilidad tienen más mecha que cuerpo. Acá si calculamos tenemos esta mecha más esta mecha, tenemos más mecha que cuerpo, ¿se entiende? Entonces las velas de debilidad tienen más mecha que cuerpo. Bueno, traders, nos falta lo que viene siendo los dos últimos tipos de velas. Vimos las velas de fuerza. Las velas de fuerza que tienen poca mecha y mucho cuerpo. Y también vimos que las velas de fuerza tienen mucha mecha en algunos casos y poco cuerpo. Y bueno, también vimos las velas de debilidad que tienen mucha mecha y poco cuerpo. Y nos faltan lo que viene siendo velas de indecisión. ¿Qué son las velas de indecisión? Las velas de indecisión son velas que tienen igualdad de mecha de ambos lados. Por ejemplo, estas velas, bien, tienen igualdad de mecha de ambos lados. ¿Qué significa esto? Que la oferta y la demanda están igualadas, lo que viene siendo una vela débil. Entonces, las velas de indecisión son cuando tienen igualdad de mecha de ambos lados, lo que significa que el mercado no sabe qué hacer, si subir o bajar. Están igualadas las ambas fuerzas de mercado. Bueno, traders, esto fue todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente clase del curso. Bye bye.